Vamos a iniciar entonces la presentación del día de hoy. ¿Cómo le podemos dar a la siguiente, Federico, por favor? Sí. Como lo había comentado, este primer webinar forma parte de una serie de 3 webinars en los cuales estaremos trabajando próximamente. Antes de centrarnos en los temas que nos atañen el día de hoy, me gustaría platicarles un poco de qué van a hablar los 2 siguientes webinars. Uno de los temas centrales del segundo webinar será asegurar una migración transparente hacia un nuevo ILS, reduciendo al máximo la pérdida de datos. Este es un tema que ha sido de mucho interés para las bibliotecas, debido a que, sobre todo en esta época de contingencia, ha habido o se ha puesto en la mesa la posibilidad de, de migrar nuestro ILS de biblioteca. Y esto, más que otra cosa, se ha visto digamos, motivado por presiones presupuestales, sí, y sin duda uno de los principales miedos que hay de hacer esto es la pérdida de datos. Entonces, en este webinar 2 vamos a mostrar algunas herramientas y alternativas que nos van a ayudar a reducir al máximo esta posibilidad. Lo mismo que nos van a ayudar a realizar una especie de trabajo de curación de registros que nos permite identificar errores de catalogación y corregirlos, obviamente. Para el tercer webinar, del cual también ustedes seguramente recibirán información, vamos a hablar de cómo generar cercanía con el usuario, aumentando la visibilidad y mejorando el posicionamiento de la biblioteca como una entidad académica esencial para la institución, sobre todo en estos tiempos de distanciamiento social. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que nos atañe el día de hoy. Por favor, siguiente slide. Justamente el objetivo, si le damos a la siguiente, por favor. El objetivo que nos atañe el día de hoy son 2 cosas principales. La conexión remota de usuarios y la búsqueda a distancia de los diferentes servicios de información de la biblioteca. Esto lo vamos a establecer como un punto de partida. Ya lo vamos a ver más adelante. Y, por otra parte, el Business Intelligence aplicado a la medición del uso de los servicios bibliotecarios. Este va a ser nuestro tema central y en el cual nos vamos a enfocar la mayor parte de la presentación. Sigamos adelante, por favor. Para iniciar, vamos a dar un contexto. Y es que para nadie es secreto que el contexto actual de contingencia en el cual nos encontramos ha exaltado y evidenciado varios aspectos que siempre han significado retos en términos de gestión documental. Creo que en general muchos de los aspectos a los cuales hoy nos estamos enfrentando en esta contingencia siempre han estado ahí. No quiere decir que hayan surgido a raíz de la contingencia. Sin embargo, en estos tiempos se exacerban debido a la crisis y a la contingencia en la cual nos encontramos. Esto ha sido todo un reto para las bibliotecas y para las instituciones educativas en general. Y dicha realidad se torna más aguda debido a distintos factores externos que vamos a mostrar a continuación. Por favor, Federico, la siguiente. Algunos de estos factores externos, pues uno de ellos son los cambios en el régimen político económico de los distintos países. Como sabemos, en nuestros países en Latinoamérica siempre han estado expuestos a distintos cambios debido a estos aspectos político-económicos. No solamente ahora, sino que en toda la historia estos cambios han afectado positiva o negativamente distintos aspectos de la sociedad y bueno, el aspecto educativo no es la excepción. El otro punto también importante son las deficiencias en infraestructura para atender las necesidades actuales. Y qué mejor que tomar como ejemplo lo que estamos viviendo. En varios ámbitos sociales y económicos se han exacerbado estas deficiencias. Nos hemos dado cuenta que a veces no hemos estado preparados para atender una contingencia como la que estamos viviendo, y obviamente el sector educativo y las bibliotecas tampoco han estado exentas de este tema. Conocimientos limitados sobre las herramientas que nos permiten una administración de los centros de información a distancia. Creo que este tema de la contingencia nos tomó a todos un poco por sorpresa, y si bien sabemos y tenemos conciencia de que en el mercado existen un gran cúmulo de alternativas y herramientas que nos ayudarían a realizar esta gestión documental a distancia, pues prácticamente no es posible y obviamente conocer todas las alternativas. Esto dificulta
evidentemente la selección de la alternativa más adecuada para mi institución y bueno, sin duda alguna es un reto más a resolver. ¿Y qué decir de las crisis económicas y sanitarias que estamos viviendo? Sin duda alguna ha traído un reordenamiento económico, pero también un reordenamiento en cada una de nuestras formas de trabajar y de hacer las cosas en este momento. Restricciones presupuestales crecientes, digamos, este es el botón, ¿no? Que sirve de muestra de una de las principales consecuencias que ha tenido todo esto, que han tenido todos estos factores externos y que la vivimos día a día en nuestras bibliotecas. Y bueno, hay muchos otros más que podríamos citar en esta presentación. Vamos a la siguiente. Sin embargo, creo que, al igual que ustedes, algunos de ustedes, creo que consideramos que las crisis muchas veces traen oportunidades y traen puntos de reflexión como los que mostramos en este slide, en esta diapositiva. Y nos ha llevado a preguntarnos, yo creo que a más de uno de ustedes en sus bibliotecas, los siguientes cuestionamientos. ¿En realidad los usuarios conocen los diferentes recursos de información de la biblioteca? ¿La inversión en recursos y servicios digitales es recuperada? ¿Estoy midiendo correctamente el aprovechamiento de cada recurso? ¿Cuáles son los indicadores para tomar la decisión de cancelar un recurso, adoptar uno nuevo o bien migrar a otro servicio? ¿Qué ocurre respecto al Open Access y al Open Source? Sabemos que cada día cobran mayor popularidad y sobre todo credibilidad. ¿Debería optar por alguna opción de ellas? ¿Cómo veo mi biblioteca en el futuro? ¿Tengo algún modelo aspiracional? ¿Debo mirar a mi biblioteca bajo un enfoque empresarial donde es esencial administrar mis recursos de forma óptima y ver a los usuarios como clientes? ¿Conozco realmente las necesidades de mis usuarios? Sin duda alguna, creo que más de un cuestionamiento ustedes también se han hecho en este tiempo de contingencia. Y bueno, a través de esta serie de webinars vamos a darles algunas alternativas y herramientas con la finalidad y el objetivo de comenzar a dar respuestas y hacer frente a algunos de los retos aquí planteados. Siguiente, por favor. Pero vamos a centrarnos en los objetivos de este primer webinar, el cual será cómo medir el aprovechamiento de los recursos empleando tecnologías de Business Intelligence. Vamos a darle una serie de alternativas y opciones para realizar estas mediciones tan importantes y críticas en nuestros centros de información. Siguiente, por favor. Todo esto lo haremos a través de una especie de caso práctico que estamos proyectando aquí en esta diapositiva. Y hablaremos de la biblioteca X. Esta biblioteca X presentaba distintos desafíos y se encontraba ante las siguientes disyuntivas. Creo que al igual que ustedes, esta biblioteca ha enfrentado o está enfrentando una serie de retos muy importantes en esta coyuntura, pero al igual que ustedes también tuvo que seleccionar dos, ¿no?, que consideró los más críticos para hacer frente a la brevedad. Y los dos retos principales son los que vemos aquí a continuación. El reto 1 es que esta biblioteca contaba con una serie de recursos electrónicos, de los cuales no tenía la seguridad de que tuvieran un uso adecuado. Recibía las estadísticas de uso de cada proveedor, es decir, yo con mis proveedores de información solicito estadísticas, me las envían, pero el primer problema que enfrentaba era que esta data que obtenía de cada uno de sus proveedores no tenía uniformidad, lo cual dificultaba su comparación y análisis. Adicional al imponderable, sobre todo en este momento de contingencia, que le obligaba a asegurar el acceso a distancia de los usuarios a la biblioteca. Creo que más de uno de los que están presentes y nos acompañan el día de hoy ha enfrentado en mayor o menor medida cuestiones relacionadas con este primer reto que estamos mostrando acá. El reto 2 de este caso práctico de la biblioteca X es que también enfrentaba recortes presupuestales severos y entonces tenía que tomar decisiones. Le preocupaba dejar desprotegidos a ciertas áreas académicas y por otra parte tenía que adquirir recursos pertinentes para las nuevas carreras que se lanzarían en el siguiente ciclo escolar, para lo cual resultaba imprescindible realizar análisis de uso y establecer indicadores de funcionamiento para su biblioteca. Al igual que en el reto 1, creo que varias de las bibliotecas que nos acompañan el día de hoy aquí se han enfrentado a alguno o a varios aspectos relacionados aquí con el reto 2. ¿Qué fue lo que hizo esta biblioteca entonces para hacer frente a estos dos retos? Siguiente, por favor. Lo primero fue
Siguiente slide, por favor. Gracias. Lo primero fue establecer un punto de partida. Entonces, este punto de partida fue que esta biblioteca debe decidir ante las diferentes opciones existentes para proporcionar sus servicios a distancia. Lo primero que tuvo que enfrentar esta biblioteca era decidir entre los diferentes sistemas de búsqueda y recuperación de información, como lo vemos en el circulito del lado izquierdo de su pantalla. Sabemos que en el mercado existen muchos servicios de información y recuperación de información. Y aquí entramos en una gran disyuntiva que siempre nos preguntan a empresas que hacemos consultoría y nos dicen, ok, ¿cuál es la mejor herramienta de búsqueda y recuperación de información que hay en el mercado? Y creo que desde ahí es donde debemos comenzar a replantear el problema. En lugar de preguntar cuál es la mejor, debemos hacer un análisis más a profundidad y encontrar cuál es la herramienta que posee las características que me van a permitir optimizar mi servicio. ¿A qué voy con esto? Las preguntas que se deben poner en la mesa o las variables que se deben poner en la mesa al analizar un sistema de búsqueda y recuperación de información deben ser si mis recursos electrónicos provienen de un solo proveedor o de varios proveedores, si estos proveedores son de los denominados proveedores globales o bien son proveedores locales, si lo que quiero también es que mis usuarios busquen a través de los recursos Open Access, que como comenté al inicio de la presentación, cada vez cobran mayor popularidad y credibilidad. Si también quiero que un sistema de este tipo esté conectado a mi repositorio institucional y a mi catálogo de biblioteca, es decir, son una serie de cuestionamientos y variables que debemos analizar y sí, solo si después de hacer este análisis podríamos o estaríamos en condiciones de hacer la selección del producto más adecuado para mi biblioteca. Lo mismo en este segundo caso sobre el sistema de voto para usuarios, no por ser segundo menos importante, también en el mercado vamos a encontrar, como lo vemos en el círculo lado derecho, varias opciones, que van desde las más conocidas hasta las menos conocidas, y cada una de ellas nos va a otorgar características y aspectos técnicos interesantes, pero lo mismo, el análisis debe empezar desde la biblioteca a entender qué es lo que yo realmente necesito, qué es lo que yo espero de un servicio de acceso remoto para mis usuarios y entonces sí, en función de eso, realizar una posible selección de alguno de estos recursos para mi biblioteca en la medida que más se adapten a mis necesidades y a mis expectativas. Una vez que el usuario ya resuelve este primer punto de partida, siguiente por favor Federico, entonces sí, después de que hace todo este análisis y se asegura del acceso a los recursos electrónicos, entonces esta biblioteca X se enfrentaba al reto de comenzar a hacer distintos análisis que le permitieran obtener datos de relevancia para establecer indicadores y con esto facilitar la toma de decisiones ante los inminentes recortes presupuestales y el crecimiento en la oferta académica de la institución. Y esto quiere decir, pasamos al reto 2, en donde Federico nos mostrará cómo es que la institución X hizo frente a este reto y qué fue de lo que se valió para poder hacer estos análisis y establecer indicadores importantes para la biblioteca. Gracias, Federico, te cedo la palabra. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, toda la plática que voy a ofrecer pues se basa en estos supuestos que Jorge ha tenido a bien compartirnos. Esta primera lámina tan solo quiere ilustrar de manera esquemática y probablemente burda algo que día a día emerge y definitivamente llegó y llegará y penetrará aún más en nuestra cotidianidad, que es la analítica y es parte de la trazabilidad con todas las implicaciones que esto tiene, incluso para nuestras democracias. Efectivamente estoy hablando de la pandemia. Hay países que han tenido un éxito contundente
tan solo por dar la trazabilidad a los infectados. Y bueno, este primer bosquejo que presento habla de la analítica, ¿no? Es muy burdo, habla de una analítica descriptiva, en donde fundamentalmente nos dice qué ha pasado con la biblioteca o qué tengo en la biblioteca, qué tengo en mis colecciones, cómo se usan mis colecciones. Eh, por supuesto, algo que ya mencionaba Jorge y es de vital importancia eh, y obvio para todos los clasificadores, para todas las bibliotecas, es la parte del catálogo. La analítica puede ayudarme a mejorar las condiciones del catálogo. Increíble, pero sí lo puede hacer y lo puede hacer de una manera muy eficiente. Desde luego, toda la parte métrica de la circulación. La parte del diagnóstico, yo aquí me enfrento con una dificultad que no ha dejado de taladrar en mi cabeza desde hace muchísimos años, ¿sí? En concreto me refiero al uso del material físico de una biblioteca, ¿no? Es donde hoy precisamente vamos a hacer parte del énfasis junto con el electrónico. Algo que no tocaré mucho es la parte predictiva que tiene que ver, desde luego, con la inteligencia artificial y que de hecho ya la estamos experimentando en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando un artículo o cuando un libro está constantemente solicitado de forma automática al desarrollo de colecciones, evidentemente los sistemas, los ILS actuales, ya pueden levantar unas alertas en donde dicen oye, ya te diste cuenta que tal o cual artículo, tal o cual revista está siendo solicitada, pues pídelo. Indudablemente, como todos aquellos que nos hemos dedicado, yo ya le dediqué 35 años de mi vida y sí puedo decir que me preocupé fundamentalmente por meter todo tipo de iniciativas a la operación. Y bueno, es parte de lo que hoy queremos mostrarles, ¿no? Entonces, resumiendo, la analítica descriptiva es que tenemos, eh, hay que involucrar todas las variables. Hoy vamos a ver dos de ellas, la parte física y la parte electrónica en cuanto a la circulación de los materiales. La de diagnóstico, esta que tiene que ver, les comentaba, con los indicadores, ¿no? Yo obtuve algunas respuestas sobre esta palabra de indicadores, no en México, no en mis 30 años o 35 años de actividad profesional en una biblioteca, sino la obtuve fuera de México cuando vi que efectivamente había indicadores que los bibliotecarios les querían seguir la pista. Ahora lo veremos con mayor detalle. Junto con esta descripción, más o menos general, muy burda, sí quiero hacer un énfasis en lo que verdaderamente considero que son unas características indispensables de la analítica. Y me refiero en concreto a estas cuatro y me falta una, ¿sí? Una de ellas es la respuesta inmediata. Actualmente es muy conocido por todos que estamos dando muchas iniciativas de analytics o de analítica y lo que estamos encontrando no es otra cosa más que reportes, en donde si bien la respuesta es no inmediata, sino más o menos rápida, falta algo que es fundamental, la interactividad. Es decir, yo encuentro una respuesta en un cuadro de análisis, en un reporte, pero no tengo la posibilidad de intervenir y decir, bueno, esto pasó para la Facultad de Ingeniería, ¿qué sucederá para la Facultad de Ingeniería, para la carrera de Ingeniería Mecánica? Y si esto pasó con la de Ingeniería Mecánica, ¿qué está pasando con los usuarios, digamos, académicos o investigadores de esas facultades? La analítica, para llamarse analítica, debe de ser capaz de dar una respuesta inmediata y de una altísima interactividad.
Es así que, por supuesto, necesita considerar en ese modelo de datos, generalmente se arman modelos para considerar las opciones. Todas las opciones deben de estar consideradas. Porque si yo estoy pidiendo, por ejemplo, una respuesta para estudiantes de pregrado, eh, evidentemente debo de tener una respuesta para los estudiantes de posgrado, para los investigadores, para aquellas personas que están siendo patrocinadas en los proyectos de investigación. Si esas variables faltan, si no considero a todas las facultades, si no considero todas las opciones, no es un modelo de datos exitoso. Evidentemente esto tiene su dificultad. Quienes nos dedicamos a construir modelos de datos, tenemos evidentemente muchísimas limitantes y tenemos que ofrecer una salida. ¿Qué pasa si no consideré alguna opción? ¿Qué sucede si este cuadro el usuario no lo quiere ver como una tabla, lo quiere ver como una gráfica? O si es tabla, quiere poner algunos otros datos o incluso hacer cálculos que el diseñador del modelo no consideró. Bueno, si la analítica no da esa facilidad de que el usuario pueda intervenir y construir sus propios cuadros de mando, no es analítica. Voy a pasar ahora, les pido un poco de paciencia por todo lo que se me atraviese, hacia los servicios de información, tanto virtuales, que les llamamos suscripciones a los editores, como los propios a las colecciones que tiene la biblioteca. Y empiezo con la parte de datos que tienen que ver con las suscripciones. Voy a presentar distintos ejemplos que tienen por objeto, en vivo, en tiempo real, actualizados, que tienen por objeto ilustrar todo esto que he comentado sobre analítica. Fíjense ustedes en este modelo, si son tan amables, y verán la enorme cantidad de información. La información o el modelo de datos lo distribuimos a través de pestañas. Y en cada pestaña, voy a pasarlas muy rápidamente, vean ustedes la tremenda densidad que hay de información. Entonces, en un seminario de este tipo, aquí hay otras que están, es imposible repasar todas, sino más bien ir poniendo énfasis en aquellos aspectos y funcionalidades que tiene la analítica como ventaja para nosotros en las bibliotecas. Por supuesto, aquí ustedes están viendo un primer cuadro que le llamamos un desagregado simple, en donde hoy por hoy muestra claramente cuál es el uso que tienen los servicios de información en base a una métrica, como lo comentó Jorge, que es exactamente igual para todos. Todos los servicios entran a nuestro proxy, cualquiera que este sea, y es factible detectar ese ingreso. La tremenda importancia es que vean ustedes que si ahorita estoy viendo en términos de los servicios, de manera inmediata yo puedo cambiar a las sedes. Vean ustedes la velocidad, ¿sí? Es muy interesante también observar cómo ya a partir de aquí empiezo a tener algunos datos. Además de los accesos únicos de una métrica igual, empiezo a ver datos como el número de usuarios que entran, ¿no? Usuarios únicos. Y una de las características que comentaba yo al principio es esta de la trazabilidad. Curiosamente, y lo digo realmente porque es una coincidencia, una feliz coincidencia, en esta universidad tuvieron un caso particularmente interesante con un servicio de información eh, de economía. Esta universidad es la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile
y tiene especialidad en áreas económicas, ¿sí? Observen ustedes, voy a pasar nuevamente a los servicios, y en el caso de Emerald, pasó en el 2019 eh, algo interesante. El editor entrega los datos o los bajaron, no recuerdo, pero vieron que había una buena cantidad de esto que se conoce como descargas, que es una medición típica, también típica y complementaria, y era un buen uso de las descargas, ¿no? Y vieron que Emerald tenía del orden de 500 descargas. Por supuesto, el desarrollo de colecciones de esta universidad y hacer un editor de tanto prestigio, y en este caso de la Universidad Adolfo Ibáñez tan útil, dijeron indudablemente tener este número de descargas es bueno. Sin embargo, dijeron y se preguntaron, el destino que se le dio a Emerald fue para usuarios investigadores, académicos, aquellos que cursan especialidades como son maestrías, doctorados, etcétera, y vieron, pudieron acceder a esa distribución o a esa trazabilidad en base tan solo de ver a los usuarios tipo. Eh, Hago un paréntesis. Eh, Ustedes han visto que he cambiado bastante por usuario sede, nacionalidad, usuario año maya, cuál es la unidad académica, el grupo, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, me voy a permitir cambiar muy brevemente, que la configuración que se puede hacer de una analítica debe de ajustarse cabalmente a todas las necesidades propias de cada institución. En la medida en que la caracterización del usuario sea mayor, las posibilidades del análisis se incrementan notablemente. Es por eso que aquí tienen, bueno, evidentemente, el servicio, que es lo que yo quiero medir, pero no tan solo, sino lo quiero medir en base a un programa. ¿Qué programa de la universidad? Lo quiero medir en base a una unidad académica, a un tipo de usuario, lo que estábamos comentando. Es un investigador, es un estudiante de doctorado, es un administrativo, es pregrado, qué tipo de usuario, la malla. Esto es muy interesante y lo voy a platicar ampliamente cuando lleguemos a la parte física. Lo quiero reservar para ese momento. Y etcétera. Entonces, en esa medida en que yo tenga una amplia caracterización, llamémosle así, y nosotros le llamamos pertenencia, pertenece a un programa académico, pertenece a un género, pertenece a una facultad, pertenece a un tipo de usuario. Resulta que en este caso de Emerald Insight, a la hora de ver el modelo de datos a través de los usuarios, observo lo siguiente, que en la mayoría de los casos era staff, 118 accesos fueron de staff, 112 fueron de pregrado, en magíster afortunadamente hubo 80, pero observen ustedes, había 10 accesos de investigador, de doctorado había 8 y eso llamó la atención al desarrollo de la colección y dijeron, efectivamente hay descargas, pero esas descargas resulta que le están haciendo no precisamente el mercado objetivo de nuestros usuarios. Y fue muy interesante la discusión que surgió a partir de este hallazgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permiten la trazabilidad. Y decían, si los estudiantes de pregrado resulta que se están beneficiando de Emerald Insight, pues hay que cambiar la estrategia, ¿no? Y yo creo que aquí estamos llegando a un punto fundamental, un punto que a mí no deja todos los días de azorarme. La analítica evidentemente entrega un reporte. Aquí yo puedo decir con toda claridad cuál es el uso de los servicios en el 2019, etcétera, ¿no? Pero con este hallazgo
Lo que yo quisiera instalar en la mente de todos ustedes es algo que es tremendamente poderoso para todas las áreas de la actividad humana. Y es algo tremendamente simple, es preguntarnos. La analítica tiene la facultad de hacer que yo me haga preguntas. Voy a pasar a otro ejemplo típico que se dio en otra universidad y que quiero ilustrar. Es la Universidad de Chile, es una universidad muy grande y en particular quiero llamar la atención de algo. Hemos insistido en la trazabilidad. eh, los proxy tienen la enorme habilidad de guardar una cantidad de información abrumadora, desde qué IP se conecta el usuario, a qué hora se conecta, qué tipo de ingreso hizo, etcétera. Y cruzado, como lo acabamos de ver, con una serie de características propias del usuario, pues hacen que el modelo de datos cobre una relevancia particular. Bien, observen por favor ustedes, aquí son los usuarios que han entrado eh, con sus credenciales, es la credencial, el ID, el root, etcétera, en 3 años de uso. ¿Sí? Me voy a circunscribir únicamente al 2020. Bueno, en 2020 ya se aplicó el correctivo. Al 2019. Observen el primero, un usuario que es K. Vasfifer. ¿Sí? Indudablemente esto llamó la atención. El siguiente usuario tiene 700 ingresos. El primero tiene 33,000. A primera vista eso llamó la atención. Y yo prácticamente puedo asegurar que esto se presenta en los proxies. Hay un constante acoso hacia los sistemas de validación. Bien, aquí tenemos las direcciones IPs. Curiosamente, este usuario, lo primero que advertimos es, fíjense, al seleccionarlo, toda la actividad en particular de este usuario queda asociado a él mismo. Entonces, para empezar, es un usuario externo. 2019, no estábamos en pandemia. La sorpresa es, bueno, aquí hay un montón de IPs que evidentemente la pregunta que surgió es, ¿desde dónde están consultando? Pues bien, aquí les tengo la respuesta. El mapeo que se puede hacer de ese usuario, que por cierto luego se identificó como un usuario de la institución, vean ustedes desde dónde estaba accediendo. Básicamente era el sureste asiático, había algunos accesos de Australia y absolutamente nada de Chile. Bueno, era ajeno, digamos, a Chile porque era externo, ¿no? Indudablemente esto dijo, la cuenta está comprometida de alguna manera y bueno, como ustedes pueden ver, en el 2020 este usuario, ya no sé si aparece o no aparece, no voy a perder tiempo en verlo por aquí, pero hubo un correctivo. Este es un segundo punto que he querido destacar, ¿no? Eh, Voy a pasar rápidamente a otro que me parece que ilustra algo que yo no encontré en México. Les voy a ser muy franco, por distintas características. Se trata de algo que sí sé que ocurre en México, que es, en mis tiempos incluso de estudiante, le llamábamos las copias. Hay que ir al centro de copiado por las copias de la clase fulanita de tal. Bueno, esto no evolucionó. Evidentemente en México apareció Sempro y empezó a limitar, empezó a darle el derecho a los autores para que esas copias no pudieran replicarse o si se replicaban tuvieran un marco jurídico en el cual esto pudiera hacerse.
En Chile el problema es exactamente el mismo. La única ventaja que yo he visto allá y aquí, muy probablemente porque mi conocimiento no es tan exhaustivo, es que se dieron a la tarea de medirlo. Y si bien estos libros o parte del libro que están perfectamente legales, publicados legalmente, a través del proxy, pues resulta que esa bibliografía, le llaman allá mínima, que es la bibliografía del curso, la miden. Entonces, por ejemplo, aquí en accesos por pertenencia, puedo cambiar rápidamente a facultad y ver de la Facultad de Ciencias Biológicas cuáles son los libros que están siendo usados. En todo momento hay un cuadro que se va actualizando en donde me dice, bueno, del total de libros o de esta bibliografía mínima, que son 3,000, los que se han usado son 158 para esta facultad. Estos son precisamente con características el número de acceso y el número de usuarios distintos que han sido accedidos, los cuales pueden ser perfectamente identificables si esto abona al modelo educativo de la universidad. Y bueno, aquí tienen una gráfica de, en ese caso particular, cuál es el comportamiento que se ha seguido. Yo puedo ir cambiando y bueno, aquí veo clarísimamente cuál es el comportamiento global que han tenido todas las facultades. Por supuesto, hay un cambio que se da de mes a mes. Aquí lo vamos registrando. Por ejemplo, de julio de 2020 a agosto del 2020, aquí tenemos que hay un incremento, por ejemplo, aquí del 214% en las bibliografías. Y bueno, esto simplemente es una representación gráfica de lo que ya hemos dicho, en donde, por supuesto, todos los filtros que tiene, esos filtros que caracterizan a los usuarios, se pueden incorporar, ¿no? Con esto voy a dedicar ya los últimos minutos a la parte complementaria. La presentación que yo estaba, que tanto Jorge como yo estábamos haciendo, se basa, desde luego, en la parte electrónica que he tratado de describir hasta este momento, con la parte física. No voy a detenerme, pero indudablemente la parte física es un complemento a la parte de servicios de suscripción. Y en ese sentido, lo que estamos en este momento ilustrando Están cerrados los pericentros, ¿no? es el dashboard de una universidad en donde mostramos este tablero de mando. El tablero de mando es otra de las características, bueno, no es otra característica, pero es muy típico usarlo en la analítica. ¿Por qué? Porque el tablero de mando me debe de poner el pulso en 4 o 5 cuadros que son importantes para mí. Por ejemplo, cuál es el historial de la circulación física. Hay una parte de desagregado simple en donde yo puedo ver por cada una de las características relevantes, por ejemplo, su biblioteca. Ok, esto que se da en toda la universidad, ¿cuál es la precisión en su biblioteca? Exactamente lo mismo podemos hablar de la clasificación. ¿Cómo se utiliza? Y entonces aquí vemos, desde luego, esta es una primera catalogación que yo no la recuerdo, pero la biblioteca debe de dar cuenta de ello. Pero aquí tenemos la DUI, ¿sí? Aquí tenemos las ciencias, la tecnología, por ejemplo, en el 600, matemáticas, la 800, literatura. Aquí claramente se ve que la literatura, bueno, pues es algo, ahí poco más o menos las generalidades, etcétera. Otro punto muy importante para tomar el pulso, pues son las adquisiciones. Cómo se han venido dando las adquisiciones y la sorpresa para mí, les comentaba ya hace un tiempo, el uso de la bibliografía en los cursos. Ya estamos hablando no de facultades, sino de cursos en concretos, de ese curso de álgebra, de ese curso de ortografía, de literatura, etcétera. Aquí está reflejado en bibliográficos, en títulos y en ejemplares. Bien, a partir de aquí voy a dedicar ya un par de minutos
simplemente para ver, por ejemplo, bueno, rápidamente, este dashboard, este pulso, lo vamos desglosando. Aquí vemos las características de la circulación, ¿verdad? Por ejemplo, a qué día de la semana y a qué hora está la actividad en los mostradores. Bueno, aquí me da por cada día de la semana y por cada hora, y el tamaño de la esfera me indica la actividad. Por ejemplo, aquí hay poca actividad, aquí hay mucha actividad. Me da las tasas de renovación por clasificación. Miren, aquí nuevamente aparece la clasificación y me da una tasa de renovación y devolución por el tipo de clasificación del material. ¿Cuál es la duración real de por departamento o por curso, el mínimo, la media y el máximo? Ok, bien. Clasificación. Bueno, así, disculpen, puedo ir entrando con absoluto detalle a los usuarios, a los títulos diferentes que se utilizan, a la clasificación, a la afiliación. Bueno, lo voy a poner en español. Esto se hizo, bueno, no voy a perder tiempo en eso, pero es la afiliación, son las pertenencias, a la bibliografía, a las adquisiciones. Es decir, se entra en absoluto detalle a cada uno de estos aspectos que he enumerado. Me voy a fijar tan solo en clasificación. Por ejemplo, esta es una biblioteca y aquí me estoy graficando, está graficando la analítica, y aquí vean ustedes cuál es el comportamiento por unidad DUI, por los 100, 200, 300, 800, etcétera. Claramente destaca que la parte dedicada a las ciencias sociales tiene una prioridad importante, lo mismo que las áreas médicas. Aquí está claramente reflejado. Entonces vamos a suponer aquí que es una carrera. Esta carrera es de derecho. Pude haber escogido cualquier otra, ¿no? Pero aquí está derecho. Por supuesto, ciencias sociales, todas las demás, pues tienen un comportamiento cercano al cero en préstamos. Muy bien. ¿Cuál es ahora para esta clasificación y para el año del 2019, vamos a suponer, o el 2018, que ya es un año completo? Observen que estoy cambiando enormes cantidades de datos con un clic. ¿Cuáles son los títulos diferentes que se utilizan? Pues bien, para el 2018, aquí tengo los títulos diferentes que se utilizaron. ¿Cuántos ejemplares? Para mí fue una novedad inaudita, yo no lo podía creer. Están, porque lo tienen que hacer, reportando cuántos ejemplares se utilizan para cada curso. Muy bien. Y lo muy interesante es, ya viendo la parte de bibliografía, aquí rápidamente hice un bookmark, que es otra facultad, y estoy viendo en una materia que se llama ética, cuál es el comportamiento de esa materia para cada uno de estos departamentos en términos, evidentemente, de préstamos físicos, pero también cuáles son los títulos definidos que se entregaron para la bibliografía de ese curso, cuántos se usaron, cuántos ejemplares se definieron para el uso y cuántos fueron utilizados. Aquí hay algo que probablemente en México sí sea relevante. Aquí se definen 205 títulos, ejemplares, y se utilizaron 134. La pregunta es, ¿todas las subbibliotecas están en esa misma condición de desahogo? Es decir, pueden dar la biblioteca, puede suministrar los ejemplares que se necesitan para otras subbibliotecas de la institución, o se necesitan hacer transferencias. Aquí veo que para el definido hay 134 Desactivar el utilizados. micrófono, dice. Desactívalo, vuélvelo a darle clic. Y lo muy interesante que están haciendo Ahora, estos países, vuélvelo a dar otro porque lo dejaste encendido. como Brasil y como Chile, es, en lugar de comprar ejemplares para una cierta biblioteca, los transfiero a otra biblioteca. Bueno, esa transferencia son ahorros en millones de dólares. Y eso únicamente lo pueden hacer con
análisis. Únicamente se puede hacer con análisis. Finalmente, bueno, la parte de adquisiciones, que es otro punto bien interesante, pues aquí puedo ver de esas adquisiciones, por ejemplo, de compra, que es prácticamente donde siempre hay una mayor cantidad de adquisición, pues cuántos empezaron a usar para el año 2019. Es decir, estos ejemplares que se compraron, ¿cuántos se están ya utilizando? En fin, pues con esto tan solo he querido mostrar algunas de las principales funcionalidades de la analítica y la invitación, espero haber despertado en ustedes alguna inquietud y ya con un diálogo más profundo sobre el modelo que el cual ustedes están interesados en una sesión ya particular, poder abordar todas las características o toda la problemática que ustedes tienen. Básicamente es lo que nosotros hemos querido dejar en ustedes. Por supuesto, hay muchos aspectos cualitativos para el uso, los estudiantes, la difusión, esta parte que a mí me inquieta muchísimo, la parte académica, el modelo educativo. ¿Cuáles son los requerimientos que yo tengo, tanto administrativos como académicos? Por supuesto, la organización del portal, el descubridor, la relevancia y finalmente dejar en ustedes algunos cuestionamientos finales. Hasta luego, está bien. Este tiene que ver con las preguntas para nosotros, las bibliotecas. ¿Tenemos como una entidad académica capacidad para establecer un diálogo tanto con nuestros pares como con los proveedores o los editores con los que tratamos? ¿Tenemos datos o tenemos intuiciones? ¿Cómo hacemos las decisiones? Y las decisiones nos constituyen como personas y como instituciones. ¿Cómo estamos definiendo la constitución de nosotros mismos? Hay una evidencia del uso, lo comentábamos con la Universidad de Alfredo Ibáñez, hay muchas descargas, pero ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Cuál es el detalle de ese uso? Finalmente, toda la analítica, deja de llamarse analítica cuando no es compatible con lo que hay en el mercado. ¿Sí? Es decir, la analítica, para llamarse así, tiene que poder conectarse con cada uno de los elementos que hay en el mercado. Aquí estoy omitiendo, por supuesto, a los editores. La razón es muy obvia. Todos los editores los accedemos a través de un proxy y todos los editores tienen un estándar que es el counter. El counter es una problemática ampliamente tratada por la analítica. Finalmente, y yo creo que esto es lo que nos convoca, por lo menos lo que a mí me convocó para trabajar tantos años, son los usuarios. Pero los usuarios, con el uso que nosotros podemos recolectar en la biblioteca, y si lo atendemos, si lo relacionamos con los usuarios, francamente estoy plenamente convencido que estamos atendiendo al valor que tienen las personas. Es decir, conociendo a nuestros usuarios y los podemos conocer a través del uso de nuestros servicios, los podemos atender mucho mejor a ellos. Y eso es, desde mi punto de vista, lo que nos convoca y la razón de ser en las bibliotecas para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Federico. Gracias por tu presentación. Creo que se tocan temas determinantes y muy importantes para las bibliotecas y sobre todo en términos de la toma de decisiones, en donde creo que muchos se han identificado sobre todo en los retos planteados de cómo medir, cómo establecer
histórico, cómo medir estadísticamente el trabajo que ustedes hacen de forma muy profesional. Y bueno, creo que queda muy claro este tema. Quisiera ceder el espacio a preguntas, por favor, si gustan escribirlas a través del chat. Nos pregunta aquí Giovanni de Simone en el chat, ¿qué herramienta se utiliza para la analítica? Federico, no sé si nos puede responder. La analítica que estamos utilizando es una analítica que es asociativa, es una analítica asociativa, es una plataforma de business intelligence con las características asociativas. Esta plataforma, precisamente por ser asociativa, es única, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta, Giovanni, o quisieras mayor precisión. Bueno, por acá no nos ha dado una respuesta en el chat. Si hay algo que se necesite ahondar, con mucho gusto, Giovanni, podemos revisarlo. Bueno, nos pregunta sobre el costo de esta herramienta. Ahí como lo comentó Federico al inicio de la sesión, o en algún momento de la sesión, lo interesante aquí es tener ya una sesión consultiva con quienes estuvieran interesados. De manera anticipada, les comento, es una herramienta accesible, pero sí se tiene que configurar a las necesidades y parámetros de cada institución. Es diferente, ¿no? Como lo hemos hablado, todas las realidades y los recursos y demás que juegan, todas estas variables juegan un poco en términos de parametrizar el servicio y, bueno, adaptarlo a las necesidades de cada una de sus instituciones. Entonces, por acá nos comenta Giovanni que le interesa, con mucho gusto te contactaremos entonces, Giovanni, para poder hacer una sesión ya en particular, y también la invitación para todos ustedes, si están interesados en una herramienta de este tipo, con mucho gusto podemos atenderlo. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario que nos pudieran dejar a través del chat para poder atenderla en este momento. De cualquier forma, estoy compartiendo por el mismo chat un link a una encuesta que les pediremos sean tan amables de responder con la finalidad de mejorar estas sesiones y de generar una cercanía hacia sus necesidades, entender un poco más qué es lo que ustedes esperan de sesiones como estas, tratar de tocar esas fibras sensibles que no es tan sencillo resolver. Y bueno, con ese fin yo les pido que por favor nos colaboren con sus respuestas, nos dejen sus ideas, y a través de la misma encuesta también pueden hacer la solicitud de una sesión particular con nosotros, y con mucho gusto lo estaremos atendiendo. Por acá nos comentan, muchas gracias, hasta pronto. No sé si hay alguna otra duda o comentario al respecto. Excelente producto, felicidades, nos comenta acá Celia César. Gracias, Celia, esperemos que haya sido de utilidad todo lo que estamos revisando. Nos preguntan aquí, son 3 puntos del webinar. Así es, la sesión, esto es una sesión, una primera sesión de una serie de 3 webinars. El siguiente mes estaremos haciendo la segunda sesión, como lo vimos, orientada más hacia el trabajo de curación de registros y de manejo de data en las migraciones de ILS, como mostrar una alternativa que nos va a permitir hacer esto. Lo estaremos haciendo el siguiente mes. Les daremos con mucho gusto, con anticipación, la invitación y los puntos a tratar en la misma. Alberto Zurita nos comenta acá, gracias por compartir, excelente producto, felicidades al equipo desarrollador. Muchas gracias, Alberto, por tu participación el día de hoy. Soy la de la Vega, gracias por la plática, me da gusto saber que existen nuevos recursos para seguir fortaleciendo la biblioteca y estar en las TICs en estos tiempos. Muchas gracias, Zoila. Carolina Madori, muy clara charla, muchas gracias. Hay cosas, María José, hay cosas que no pude ver. ¿Se podrá volver a visualizar este webinar después de que finalice? Claro, María José, vamos a compartir con todos ustedes la grabación. Como lo comenté al inicio de la sesión, este webinar está siendo grabado, entonces nosotros